Verdades bíblicas acerca de las prácticas de pecado que esclavizan. Algunas personas dicen de que ellos no se convierten en creyentes porque los creyentes son hipócritas y también pecan al igual que ellos. Algunos creyentes no saben cómo responder porque saben que pecan aunque tratan de esconder su pecado. Veamos unos pasajes bíblicos que dicen la verdad de Dios acerca de los creyentes y los no creyentes. Favor de leernos Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias. Esta es palabra de Dios. El problema de prácticas de pecado repetidas te hace un esclavo del pecado. Como el camino del hombre no acepta lo que Dios dice acerca de las prácticas pecaminosas, sencillamente las llaman con nombres como comportamientos no deseados, enfermedades y estilo de vida alternativos. Cuando uno acepta el entendimiento del camino del hombre y los nombres que el hombre asigna, también acepta la poca y superficial esperanza que el hombre ofrece basado en los limitados recursos humanos. Estos versículos describen la maravillosa esperanza para el que, gracias a Dios, ha obedecido de corazón a Dios. Favor de leernos de nuevo la primera frase de Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios. Así es, el poder viene de Dios. Es un poder ilimitado y sobrenatural. Esto contrasta marcadamente con el enfoque y la esperanza que ofrece el camino del hombre. El hombre se enfoca en sí mismo y dice: yo puedo, con mis fuerzas y bondad inherente. Los grupos de apoyo declaran: juntos podemos, porque su esperanza está en ellos mismos y en un poder superior, entre comillas, no definido. En contraste, el creyente se coloca bajo el poder y el control del Espíritu Santo y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Según la primera parte del versículo 18, ¿qué dice acerca del creyente? Ha sido libertado del pecado. Correcto. Como Dios es más poderoso que la práctica de cualquier pecado, es un cambio completo, profundo y duradero. Instantáneamente libertado del pecado. Amén. Favor de leernos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 hasta 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias. En este pasaje bíblico hay una distinción muy marcada entre la vida sin Cristo y la vida bajo el señorío de Cristo. La vida sin Cristo es una vida de injusticia y esclavitud a las prácticas del pecado. Las personas practican los pecados al punto
que son conocidas con los nombres de sus prácticas pecaminosas. El versículo 11 marca el cambio. Favor de leernos de nuevo la primera frase del versículo 11. Y esto erais algunos. Sí, para el creyente el ser esclavo al pecado y el ser conocido por el nombre de una práctica pecaminosa es algo del pasado. En contraste, el camino del hombre muchas veces no ofrece mucha esperanza, porque dice que para toda su vida la persona tendrá que continuar identificándose con el nombre de su problema. Si aplicamos esto a la borrachera, según el camino del hombre, para toda su vida la persona dirá cosas como: hola, mi nombre es fulano y yo soy alcohólico. En contraste, según la verdad de Dios en el versículo 11, ¿qué dirá el que era borracho? Yo era borracho, ahora he sido lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Así es. Esto se aplica a cualquier práctica de pecado y vemos la diferencia entre cualquiera de los grupos de apoyo que se basan en la sabiduría y los recursos humanos. Es cierto que pueden persistir o aún intensificar los sentimientos, emociones y tentaciones a pecar de nuevo, pero el poder del Espíritu Santo es más grande y te capacita para que puedas vivir limpio, lavado y santificado. La vida victoriosa no depende de la bondad y los recursos naturales del creyente, sino del poder sobrenatural. Según el versículo 11, ¿qué es lo que Dios hace en la vida del creyente? Lava, santifica y justifica. Así es. Gracias a Dios. Reflexión. Cobras ánimo al ver que la esperanza bíblica, que es una libertad instantánea, completa, profunda y duradera. Vamos a echar mano a la verdad de Dios. Oremos.